Platíquenos cuántas mujeres se encuentran en reclusión y qué tuvieron, ahora sí que tuvieron cercanía con el narcotráfico. Sí, actualmente se encuentran tanto en el fuero federal como en el fuero común cerca de 3,000 mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas. En total, mujeres que están tanto procesadas, sentenciadas o imputadas por estos delitos son 3,118. ¿Por qué es importante también mencionar las que están en procesos en libertad? Porque al final son potenciales mujeres que van a entrar en prisión. Y esta campaña lo que busca es liberar a todas estas mujeres de prisión y del mismo proceso. ¿Cuál es la justificación, Isabel? Bueno, primero que nada, X lleva varios años trabajando con mujeres privadas de la libertad afectadas por la guerra contra el narcotráfico. Nosotros nos dimos cuenta, al analizar los datos, que las mujeres han sido afectadas desproporcionadamente en el encarcelamiento que los hombres en la guerra contra las drogas. Y aquí voy a manejar algunos números. Sí. El 43% de la población en prisión de mujeres hoy en día está por delitos contra la salud. Y en el fuero común podemos ver un incremento del 103% entre 2016 y 2018. Los hombres más o menos están a la mitad, es decir, a las mujeres las están encarcelando mucho más que a los hombres. Aquí la pregunta natural es ¿por qué? Y tiene que ver un poco con lo que mencionabas ahorita en tu introducción. Sí. La mayoría de las mujeres son detenidas por posesión con fines de comercio o transporte. ¿Esto qué quiere decir? Son las mujeres que transportan, las mal llamadas mulas, Sí. y al estar en la parte baja de la pirámide criminal son mucho más vulnerables a ser detenidas y a ser encarceladas. Esto también nos muestra, y habría que ver, es muy importante visibilizar que la mayoría de estas mujeres que nosotros hemos entrevistado son mujeres que se encuentran en situaciones de alto grado de vulnerabilidad. La mayoría, el 84% de las mujeres privadas de la libertad tienen por lo menos un hijo, y muchas de ellas son víctimas de violencia de género. Entonces tenemos muchos casos donde al ser las únicas cuidadoras es muy complicado conseguir trabajo y eso hace que tengan que acudir a estas actividades y violencia de género. Un ejemplo típico, y con esto no me extiendo más, es el caso de Gaby, una mujer en Oaxaca que fue violada y tiene un hijo con parálisis cerebral. Le piden que cubra la radiografía por 6,000 pesos y no tiene dinero. Y entonces en su pueblo le dice, vas a llevar este paquetito, y así empieza a transportar. Y Gaby lleva en la cárcel ya 5 años y tiene una sentencia de 10 años. Isabel, con esto que nos comentas, ¿se justifica que por el hecho de ser mujer y a lo mejor estar en una situación vulnerable, cometas un delito? El tema aquí y la discusión per se que busca X traer a la mesa es si realmente debemos sancionar estas conductas como delitos. Por eso la propuesta de X es una propuesta, y de bola es una propuesta en paquete. Una propuesta donde no solamente es un mecanismo legal para liberar a estas mujeres, sino también cambiar una política de drogas a una política de drogas basada en el derecho a la salud y los derechos humanos. Y eso me lleva a ¿por qué? Porque la guerra contra las drogas no ha funcionado. Y el segundo tema que está vinculado a esto es que todo parece indicar que vamos hacia una regulación de cannabis, por lo menos. Según estudios del Centro de Docencia Económica, muestra que el 60% de las personas que están privadas por algún delito contra la salud lo están por cannabis o marihuana. ¿Esto qué quiere decir? Si realmente vamos a regularizar esta situación, sería incoherente seguir manteniendo a estas mujeres dentro de prisión. Entonces, por eso es importante cuestionarnos si estamos sancionando algo que no es violento, que no tiene víctimas directas, que ya nos dimos cuenta y vamos hacia la regulación. Ok, entonces sería nada más en algunos casos, podrían ser en esos casos donde las mujeres fueron utilizadas como mulas, ¿no?
Sí, habría que ver, como tal, se está explorando los diferentes mecanismos legales Sí. para liberar a las mujeres y como repito, pues tendríamos que ver el perfil. Normalmente sí como mulas, pero también en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? El ser cuidadoras principales, el ser indígenas, ser trabajadoras de campo, estar en situaciones de vulnerabilidad o discriminación. ¿Se sabe cuáles son los estados donde mayoritariamente están recluidas estas mujeres? Sí, Estado de México, Morelos en el tema federal y Sonora. Morelos y Sonora. Isabel, ¿se sabe si estas mujeres son víctimas de tortura sexual por los elementos del ejército o policía federal cuando las detienen? Sí, ese es un tema muy importante. En México, de acuerdo a la encuesta nacional de población penitenciaria, sí, las mujeres indicaron que el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron torturadas sexualmente, versus solo el 5%. En el caso del ejército, el 21% de las mujeres reportaron ser torturadas sexualmente contra el 5%. ¿Esto qué nos dice? Que si eres detenida por una fuerza armada, eres mucho más propensa a ser víctima de tortura sexual que un hombre. Y ahora con la Guardia Nacional y la política actual de drogas, ¿consideran que las mujeres del narco pueden ser ultrajadas en todo sentido y en total impunidad por las autoridades? Pues realmente yo sería como crítica en juntar los temas de política de drogas y Guardia Nacional. Política de drogas parece ser que estamos transitando hacia una regulación responsable, hay una propuesta para regularizar cannabis y se están llevando discusiones también para regularizar el cultivo de amapola. Entonces, en ese sentido, es un poco esperanzador. Sin embargo, la parte de la Guardia Nacional nos parece muy preocupante. Hemos presentado desde X Justicia para las Mujeres cifras como desde la militarización y desde la guerra contra las drogas de Felipe Calderón hay un pico en el homicidio de mujeres. Antes de 2009, las mujeres eran asesinadas en el espacio privado. En 2009 empezaron a ser asesinadas más en el espacio público. Y esto también en un nuevo fenómeno, con arma de fuego. Y si nosotros comparamos los municipios donde las mujeres son asesinadas en las casas y en el espacio público, nos damos cuenta que las mujeres asesinadas en los espacios públicos son los mismos municipios donde los hombres son más asesinados. Entonces, la militarización per se ha tenido un efecto devastador, por lo menos en el homicidio de mujeres en el espacio público y en el homicidio en general de mujeres, en la desaparición de personas, porque si vemos todas las historias, 9 de cada 10 personas que buscan un desaparecido son mujeres, y en la tortura sexual que ya mencionamos. Por lo tanto, la política de Guardia Nacional nos preocupa mucho. Creemos que no es suficiente dar capacitaciones en perspectiva de género o incluir más mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, sino que se debe de replantear que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para hacer labores de seguridad pública diaria. Isabel, ¿cuándo tendrían ustedes una respuesta por parte de las autoridades a esta petición, esta campaña que ustedes están llevando, liberarlas es justicia? Nosotros realmente no estamos en diálogos con diferentes poderes, y no tenemos un plazo como tal. En general, si bien sí buscamos que las autoridades volteen a ver esto, también buscamos que el público en general voltee a ver a estas mujeres y dejamos de hablar de la guerra contra las drogas como invisibilizar a la mayoría de las que han sido encarceladas. Solo hablamos del Chapo o de estos grandes capos, cuando en general si ves a las personas que han sido encarceladas son estas mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces buscamos también que la sociedad voltee a ver a quién estamos metiendo a la cárcel, cuánto nos está costando y cuáles son las consecuencias no solo en su vida, sino en las de su familia y su comunidad. Isabel, ¿algo más que quieras compartirnos? No, muchísimas gracias por el espacio. Isabel
Reguerena, ahora sí que tu apellido se me complicó un poquito. Es muy complicado. Sí. Un poco. Coordinadora de Políticas Públicas de X Justicia, muchas gracias por conversar con nosotros de este tema. Esperemos que más gente voltee a ver a estas mujeres y también que las autoridades en su momento pues den una postura firme, ¿no? Y en muchos casos que se encuentran en estas situaciones tan vulnerables, pues puedan a lo mejor darles esta amnistía, ¿no?, que tú nos comentabas.